digamos que el costo de capital como macroinductor de valor me permite evaluar cuánto realmente cuestan los recursos de la compañía en términos de financiación y cuánto también me cuesta entonces sostener el activo. Y les voy a explicar por qué el tema de sostener el activo. Los voy a explicar aquí en la pizarra. Nosotros tenemos que la ecuación básica contable nos dice que activo es igual entonces a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Patrimonio. En ese orden de ideas, decimos entonces, y lo estábamos hablando ahorita, que ese pasivo nos cuesta una tasa de interés independiente de con quién nos estemos financiando y que ese patrimonio nos cuesta una TMRR, que es lo que espera el socio, ¿cierto? La ponderación de estas dos tasas, es decir, del costo del pasivo y del TMRR, es lo que llamamos costo de capital. Ustedes también lo encuentran en los textos de finanzas, lo encuentran como costo promedio ponderado de capital, ¿sí? O también es el famoso WACC, que también creo que lo han visto por ahí en textos de finanzas. La combinación de estas dos tasas, cuando hablo de combinación es el promedio ponderado de todas esas tasas, es lo que llamamos costo de capital. O es también lo que llamamos costo de financiación. Hasta ahorita habíamos calculado únicamente el costo del pasivo como elemento de la revisión de la desigualdad financiera, ¿cierto? Pero ahí nos faltaría todavía mirar el costo del patrimonio, es decir, involucrarlo en ese costo de financiación, porque finalmente nosotros, como les decía en el primer día de clase, no nos financiamos únicamente con bancos ni con terceros, nos financiamos también a través de los socios, es decir, financiarse no necesariamente es endeudarse, financiarse es conseguir dinero para trabajar, para apalancar la empresa, ¿cierto? Entonces ese costo de financiación o costo de capital o costo promedio ponderado de capital, vuelvo y les digo, es el promedio ponderado entre las tasas del pasivo y lo que le cuesta a la empresa financiarse con los socios. A eso le llamamos costo de financiación. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ustedes ven, activo es igual a pasivo más patrimonio, es decir, inversión, que es la plata que está en los activos, es igual a financiación en las empresas. Toda inversión requiere financiación, toda inversión. A veces las empresas le dicen a uno, no, es que eso lo hicimos con recursos propios, entonces eso no nos costó nada. Claro que nos costó, porque esos recursos que tenemos ahí, así sean de la empresa, le está costando mantenerlos. ¿Por qué? Porque es plata del socio y el socio está esperando unos dividendos de eso. Entonces sí le costó financiarse. Por eso toda inversión requiere financiación, ya sea con recursos propios o con recursos de terceros a través de los pasivos, pero requiere financiación. Como la financiación, ¿sí? Digamos, el costo de financiarme es lo que les acabo de decir, que se llama costo de capital. Entonces, el costo de capital es también lo que me cuesta sostener la inversión, ¿sí? Es decir, si inversión es igual a financiación y la financiación tiene un costo, pues sostener la financiación es lo mismo que me cuesta sostener la inversión. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Todo bien? Si tienen alguna duda, por favor, levantan la mano, me lo hacen saber, por favor, para no seguir y dejar de pronto conceptos que no están claros. Entonces, ¿cómo mejorar la rentabilidad de la compañía? ¿Cómo mejorar la rentabilidad de la compañía? Pues evidentemente haciéndola más productiva, y entendiendo que producir es prestar el servicio o fabricar el producto a bajos costos y a bajos gastos, manteniendo los niveles óptimos de calidad, ¿cierto? Entonces, es evidente que yo tengo que mantener, obviamente, mi calidad de producto de servicio, pero entre mejor lo pueda producir, es decir, a más bajos costos y más bajos gastos, seré más productivo, ¿cierto?
pero también utilizando menos recursos, porque entre menos financiación necesite, voy a necesitar menos inversión, luego el costo de capital va a ser menor, el costo de financiarme va a ser menor. Por eso yo les hablaba de unas leyes generales de las finanzas. La primera, a mayor rentabilidad, mayor riesgo, siempre, siempre. Por eso es que, por ejemplo, cuando una persona va a solicitar un crédito en un banco y esa persona por una u otra razón representa un riesgo alto para el banco, ya sea por hábitos de pago o por un perfil crediticio que no le permite tener una buena calificación, el banco le cobra una tasa de interés más alta porque está asumiendo un riesgo mayor. ¿Sí? Siempre, y en inversiones es igual, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. O sea, menor rentabilidad, también menor riesgo, ¿sí? Si a usted le van a pagar poquito por una inversión que hizo, pues usted lo mínimo que va a esperar es que está asumiendo un riesgo bajito también, ¿cierto? Y la segunda es lograr un máximo beneficio con una mínima inversión. Entre más bajito tenga yo aquí en inversión, pues menos financiación voy a necesitar, luego voy a necesitar un costo de capital más bajo, es decir, me va a costar menos generar la operación de la compañía, ¿cierto? Entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta. Máximo beneficio con mínima inversión. Entonces ahora una empresa no vale tanto por la cantidad de edificios que tenga o porque tenga, qué sé yo, mucha maquinaria, muchos carros, muchos empleados. Eso no mide el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa lo mide su capacidad para generar recursos, para generar dinero. Por eso es cuando una persona va a ir presenta los documentos a un banco, el banco lo primero que mira es si tiene capacidad para generar el dinero para pagarle la cuota al banco, ¿cierto? Una empresa puede tener un patrimonio grandísimo, unos activos muy robustos, pero si con eso no genera suficiente dinero, pues no tiene ningún valor, ¿cierto? Entonces, importantísimo entender eso, que no es la cantidad de recursos que tenga invertidos en activos, sino cómo están produciendo. Y recuerden que la otra ley es el objetivo básico financiero, que es la maximización del valor de la empresa a través del tiempo. Es decir, que mi empresa cada día cueste más, valga más, que la empresa cada día valga más. Maximización del valor del dinero. Ahora, ¿cómo calcular ese costo de capital? Básicamente es de la misma manera como calculamos el costo del pasivo, ¿sí? Alexandra me está preguntando que si le repito la fórmula del costo de capital, ya vamos a ver cómo se calcula. Entonces les voy a compartir la pantalla de cómo se calcula el costo de capital. La forma de calcularlo es exactamente igual que el costo del pasivo. Lo único es que aquí voy a incluir las cuentas de patrimonio, ¿sí? Porque recuerden que es el promedio ponderado de las tasas, es decir, promedio ponderado de las tasas de interés del pasivo y de la TMRR que está esperando el patrimonio, está esperando el socio, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es listar las fuentes, ¿sí? Listar las fuentes, pero incluir, si ustedes observan, por ejemplo, aquí en este caso, tenemos todos los pasivos, obligaciones financieras, cuentas por pagar, en fin, y tenemos el patrimonio, ¿cierto? Normalmente lo manejamos como un todo porque todo el patrimonio es de los socios. Entonces, normalmente el socio espera una sola tasa por todo su patrimonio. Él no está esperando una tasa por el capital, otra tasa por, qué sé yo, las utilidades retenidas, ¿no? Él espera una tasa por todo el patrimonio. Si ustedes observan otra cosa aquí en las tasas de interés, es que aquí hay unas tasas por los pasivos y obviamente la tasa que espera el socio es más alta. Claro, porque si no dejaría la plata en el banco. Él está asumiendo un riesgo de mercado, un riesgo operativo, un riesgo laboral, en fin, una cantidad de riesgos, entonces él está esperando una tasa más alta y eso es normal, ¿sí? O si no, él se iría para otro lado. El cálculo es exactamente igual. Dividir cada una de las fuentes entre el total de las fuentes, esa es esta columna de participación. El único cambio que hay aquí es en el beneficio tributario, porque el patrimonio no tiene ese beneficio tributario, ¿sí? Es decir, cuando yo estoy haciendo la declaración de renta del año siguiente, yo sí le puedo decir a la DIAN, oiga, de mi ingreso tengo unos costos y deducciones y entre eso hay unos intereses financieros que yo pagué, me los voy a descontar para pagar menos impuestos. Pero yo no le puedo decir, oiga, es que de la TMRR que yo le pago al socio, yo pagué esto, me lo descuento. No, eso no está en nuestro estatuto. Nuestro estatuto tributario no lo contempla. Hasta ahora no lo contempla. Entonces, el beneficio tributario es cero. Es decir,
la tasa con beneficio tributario pasa igual. Si ustedes lo observan aquí, todas las tasas disminuyeron. A este le pagaba el 20 al banco, disminuyó al 15. Pero aquí pasó igual, 32%. Y el ponderado es igual. El ponderado lo saco de la misma manera. Entonces, regálenme un momento que me están preguntando algo ahí. Listo. Entonces, ese es el tema del costo de capital. Denme un segundo, leo algo que me están escribiendo ustedes, sus compañeros ahí en el chat. Ok. Pregunta Viviana. Viviana dice, en un caso real, ¿cómo se determina ese porcentaje que espera el socio o los socios lo hacen explícito? Sí, Viviana, mira, lo que les decía, creo que la clase pasada, la TMRR se calcula como. Regálenme un segundo, yo les cuento. Cuando hablamos de TMRR, decimos que es así. Entonces decimos, una es tasa mínima de retorno requerida, ¿cierto? Y otra, digamos, interpretación que se le da es tasa de mercado, riesgo país y riesgo sector. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esa interpretación? Me dice que yo me siento con el socio y le digo, oiga, invierta 2.000 millones en mi empresa, ¿cierto? O lo invito a que creemos una empresa por 2.000 millones. Normalmente lo primero que el socio va a preguntar es, ¿y cuánto es la rentabilidad de ese negocio? ¿Cierto? Entonces, seguramente si yo le digo, pues es un negocio de comida, es un restaurante, el socio ¿qué va a esperar? Que sea una rentabilidad alta. Porque cuando él mira las tasas del mercado, ¿sí? Él va a revisar que normalmente los negocios de comida generan una rentabilidad alta. Distinto a si yo le diera, le mostrara un negocio de calzado, por ejemplo, o una industria manufacturera en general, ¿cierto? Entonces, lo primero que él mira es eso. También que mira cuánto están pagando en el mercado los bancos. Porque él dice, pues, si usted me va a pagar lo mismo que me paga un banco, me quedo en el banco, ¿cierto? Por otro lado, mira la tasa del riesgo país. Cuando hablamos de riesgo país, es que no es lo mismo invertir en una empresa en Colombia que en una empresa en Panamá, por ejemplo, o en una empresa en Estados Unidos, o una empresa en Inglaterra. O no es lo mismo invertir en Colombia que en una empresa en Venezuela, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene un riesgo en este momento mucho más alto. Pues también se fija en eso. Y el riesgo sector también es dependiendo de la industria en la que se mueva la empresa. Entonces, como tal, no hay una fórmula que uno diga, la voy a calcular. Yo puedo calcular la tasa interna de retorno, que es cuánto me va a regresar por la inversión el dinero. Puedo calcular el ROI, el ROE, pero la TMRR es una tasa que se pacta con el socio, ¿sí? De acuerdo a esas variables del mercado. No sé si con eso fui claro, Viviana. Ok. Entonces, el costo de capital es ese macroinductor de valor, como les digo, que nos permite saber cuánto es el costo de financiación de la compañía. Y por lo tanto, nos permite también saber entonces cuánto nos cuesta sostener la inversión de la compañía, acudiendo a la ecuación contable de que activo es igual a pasivo más patrimonio, luego inversión es igual a financiación. ¿Cómo mejorar ese costo de capital? Lo que les digo, primero haciendo que la empresa sea más productiva, es decir, que yo pueda producir mucho más con menos inversión, porque al bajar la inversión, baja la financiación y también baja mi costo de financiación, ¿cierto? Segundo, pues evidentemente haciendo una buena negociación de tasas de interés, tanto con los bancos como con los socios, ¿cierto? Y tercero, obviamente haciendo la empresa mucho más rentable, liberando fondos ociosos, vendiendo activos improductivos. Las empresas tienen a veces, por ejemplo, la mayoría de las empresas no utiliza el 100% de su capacidad instalada. O sea, hay empresas que trabajan con el 50, el 60% de su capacidad instalada. ¿Para qué dejar
esos otros activos ahí improductivos. Pero entonces nos encontramos, por ejemplo, con la maquinaria con la que empezó el fundador y se quedó ahí porque tiene un valor sentimental, pero eso se puede volver dinero, por ejemplo, ¿cierto? O que tenemos un local en tal parte de la ciudad que está desocupado y no lo hemos alquilado y nuestro negocio no es alquilar locales, sino, qué sé yo, comercializar ropa. ¿Para qué dejar ese local desocupado, cierto? Hay que venderlo. En fin, liberar todos esos activos ociosos. Y como les digo, el cálculo es exactamente igual al costo del pasivo. ¿Alguna duda con eso? Sandra no tiene dudas. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con el tema del costo de capital? Alexandra, ¿todo bien? Yo de todas maneras les voy a subir un tallercito de costo de capital para que ustedes lo practiquen, aunque como les digo, es exactamente igual a cómo se calcula el costo del pasivo, solo que ahí vamos a incluir el patrimonio, nada más. Y recuerden, no tiene beneficio tributario esa tasa que pagamos por el ATM-RR, ¿sí? Voy a anotar aquí para que no se me olvide. Sí, Laura me está preguntando si yo le regalo esta clase. Claro que sí, va a quedar en la plataforma. De hecho, nuestras dos clases anteriores ya están en la plataforma. Y queriendo Dios, mañana temprano les subo los enlaces de estas dos clases, de estas clases de hoy. ¿Listo? Sí, listo. Ahora, hay otros macroinductores de valor a tener en cuenta. Los macroinductores de valor son lo que les decía la clase pasada, son unos indicadores que me permiten validar constantemente si la compañía tiene posibilidades de permanecer en el tiempo. Acuérdense que ustedes como gerentes o los gerentes financieros también tienen que garantizar, según Porter, tres cosas: la rentabilidad, la supervivencia y el crecimiento. Entonces, los macroinductores de valor me dicen, en el tiempo la empresa podría sobrevivir. Si bien es cierto, hay unos signos vitales de la salud financiera, ¿sí? Como la liquidez, como el endeudamiento, los macroinductores de valor, por el contrario, no son tan cortoplacistas, son más de largo plazo. Entonces me invitan a analizar la empresa desde el largo plazo, ¿cierto? Les voy a compartir aquí la pantalla de más o menos cuáles son los macroinductores más usados. Hasta ahora hemos hablado del ROI, del ROE, del costo del pasivo y del costo de capital, ¿cierto? Ahora, regálenme un momento que se me pegó esto. Listo. ¿Ahí lo alcanzan a ver? ¿Sandra, lo alcanzas a ver? Ok, listo. Entonces, los macroinductores de valor, como les digo, son unos indicadores que me permiten validar si la empresa tiene posibilidades de continuar operando en el largo plazo, ¿sí? ¿Qué macroinductores de valor tenemos, básicamente? El primero es este EBITDA. El EBITDA es conocido como la caja operativa de la compañía. Cuando normalmente, y ahora a los comerciales los miden mucho por eso, a los vendedores los miden mucho por eso, o cuando un banco va a solicitar un crédito o va a presentar un proyecto ante una entidad para un crédito de fomento, miran mucho el EBITDA, porque el EBITDA lo que me dice es cuál es la capacidad que tiene la empresa para generar dinero en la operación del negocio mismo, ¿sí? Entonces está reconocido como la caja operativa de la empresa. Y cuando hablo de caja operativa, no estoy diciendo que sea caja para operar, no. Es lo que queda después de haber hecho la operación, ¿sí? Capacidad que tiene la empresa básicamente para sostener la financiación y para crecer. Por eso cuando usted le presenta estados financieros a un banco, si no le pide EBITDA, lo más probable es que él lo calcule, que necesita ver si su empresa tiene capacidad para poder generar ese dinero. Entonces, el EBITDA está concebido de esa manera. En un momento les voy a explicar cómo se calcula. El flujo de caja libre es también conocido
como el flujo de caja del accionista y el flujo de caja para crecer, de crecimiento. Porque es lo último, es decir, cuando la empresa ya cubrió toda su operación, pagó todo el tema financiero, incluso hizo renovación de activos y le quedó para crecer. También se los voy a explicar luego cómo se calcula. Por otro lado está la rentabilidad del activo, que ya lo vimos, el ROI, ¿sí? Que es utilidad operacional sobre activo, que me dice qué tan capaz es mi activo de generar utilidades. Por otro lado tenemos el costo de capital, que lo acabamos de ver, el concepto, y que como les digo, les voy a subir un tallercito a la plataforma para que ustedes puedan practicarlo y aplicarlo. Y finalmente tenemos el EVA, el valor económico agregado, ¿sí? El EVA es un indicador que me está diciendo si la empresa está generando valor o si está destruyendo valor. Porque no necesariamente, vuelvo y les digo, porque una empresa de utilidades está siendo rentable. No necesariamente es así. Entonces, el EVA me permite validar eso, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de EBITDA. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ok. Vamos a hablar un poquito de EBITDA. El EBITDA es un indicador que, como les digo, es conocido o es leído como la caja operativa de la compañía. Entonces, ustedes, por ejemplo, en un estado de resultados, tienen lo siguiente. Tienen unos ingresos, a esos ingresos le restan unos costos, eso me da una utilidad bruta, a eso le restan unos gastos y eso le da una utilidad operacional, que es lo que conocemos como la UAII, utilidad antes de impuestos y de intereses. Hasta ahí yo tengo los efectos de la estructura operativa, recuerden que lo habíamos hablado. Hasta la utilidad operacional están los efectos de la estructura operativa y de ahí para abajo están los efectos de la estructura financiera. Entonces, como el EBITDA está reconocido o identificado, ¿sí?, como la caja operativa de la compañía, lo que me dice el EBITDA es que debe ser calculado de la siguiente manera. EBITDA es igual a utilidad antes de impuestos y de intereses, más las depreciaciones, más las amortizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que me dice este indicador es que revisemos qué dinero le queda a la compañía después de su operación para poder hacer lo demás, para poderse, como les digo, financiar, para poderle pagar a los socios, para crecer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo le sumo las depreciaciones y las amortizaciones? Porque las depreciaciones y las amortizaciones no implican salida de dinero en el ejercicio contable, en el periodo contable. Recuerden que lo que yo estoy haciendo es causar de golpe, si son depreciaciones, pues obviamente causar la utilización del activo fijo, ¿cierto? Correspondiente al mes, es decir, yo ahí no moví dinero en efectivo, ni hubo desembolso de dinero de la empresa. Y las amortizaciones es algo que yo ya hice en su momento, pero que ya lo estoy amortizando es por partes, ¿cierto? Unos gastos pagados por anticipado, en fin. Entonces, el EBITDA me dice, oiga, a esa utilidad operacional, vuélvale a sumar las depreciaciones y las amortizaciones, no en el ejercicio contable, no para hacer ningún registro, sino en el ejercicio financiero. ¿Para qué? Para que usted pueda saber realmente cuánto quedó de caja operativa después de todo el ejercicio del objeto social de la compañía. ¿Sí? A un comercial, por ejemplo, hoy en día y a un gerente lo miden mucho por eso, por lo que les decía ahorita, porque una empresa no vale solo por el valor por lo que tengan activos en edificios. Una empresa vale por la capacidad para generar dinero. Recuérdenlo siempre, ¿cierto? Entonces el EBITDA se vuelve fundamental porque de golpe un comercial puede venir y decir que vendió 2.000 millones. Sí, pero ¿y cuánto quedó? Usted vendió 2.000 millones, usted vendió 5.000, pero ¿y cuánto quedó realmente de eso? Usted puede ser el mejor vendiendo, pero no sabemos si eso sí está siendo rentable para la compañía, ¿cierto? Entonces, se mira muchísimo y por eso es un súper macroinductor de valor que permite validar realmente la empresa cuánto dinero es capaz de producir. ¿Qué dudas tienen hasta ahí?
¿Todo bien? Alexandra bien, Lilian bien, los demás, Jason también, Johnny, Viviana también. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Todo bien? Bien. Ok. Entonces, este indicador de EBITDA es, digamos, el primer, es también a veces considerado como un flujo de caja. Es el primero de los flujos de caja que se calculan para llegar al flujo de caja libre. Eso los vamos a ver en nuestra próxima clase porque obviamente requiere, hay como una ruta para calcular esos flujos de caja. Se calcula primero EBITDA, después se calcula el efectivo generado en la operación, después calculamos el flujo de caja bruto para poder llegar al flujo de caja libre. Entonces, como es un tema que es un poquito más largo, pienso yo que mejor lo dejamos para el sábado para que no lo cortemos. ¿Qué nos queda faltando? Nos quedan faltando, como le digo, nos queda faltando el flujo de caja libre, el valor económico agregado EVA y el ejercicio de la equivalencia entre tasas. Ya con eso ustedes tendrán los elementos suficientes para hacerle un buen diagnóstico financiero a una empresa en el momento en que los contrate. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo claro hasta ahorita. Ok. Profe, yo sí tengo una duda, pero es respecto al costo del patrimonio. Cuando usted nos estaba mostrando el cuadrito, Sí. ahí nosotros sí tenemos que tener en cuenta el valor del patrimonio Sí, señora. para sacar la participación de la participación de cada cuenta. Sí, señora, ya te voy a volver a mostrar. Sí, mira, acá cuando estamos calculando el costo del capital, ¿sí? Entre otras cosas, recuerda que no se llama costo de patrimonio, sino costo de capital, que incluye el patrimonio, ¿vale? Sí. Incluimos el valor que tenemos en patrimonio. Por ejemplo, en este caso, incluimos los 1.650 millones, ¿sí? Okay. Y de hecho, si observan, el total aquí es total pasivo y patrimonio, 4.330 millones. Es decir, que mi activo en esa empresa vale también 4.330 millones. Por eso es que costo de capital es lo mismo que me cuesta sostener el activo. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Con todo cariño. ¿Qué otra duda tienen? Profe, ahí en ese costo de capital no se le saca la desigualdad financiera, solamente es para costo del pasivo. Sí, en los elementos de la desigualdad financiera, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estamos mirando desigualdad financiera, los estamos mirando por separado. ¿Sí? Si ustedes miran, la desigualdad financiera es TMRR, ¿cierto? El ROE, Sí. el ROI y el costo del pasivo. Estos son los elementos de la desigualdad financiera. Y si miran el costo de capital, es el promedio de esto, TMRR, y del costo del pasivo, ¿cierto? Entonces, la desigualdad financiera lo que hace es observarlos por separado. ¿Sí? Por un lado está TMRR y por el otro lado el costo del pasivo para poderlos comparar con el ROE y con el ROI. El costo de capital promedia los dos, promedia TMRR y costo del pasivo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces les voy a pedir comedidamente que por favor practiquemos los talleres que yo les he dejado, miremos la información. Mañana, queriendo Dios, les subo un ejercicio de costo de capital para que también practiquen. Y nos vemos entonces el sábado a las 6 de la tarde. Por favor, tratemos de estar todos, por favor. Es fundamental porque nos quedan esos temitas, además que los van a necesitar para poderlos aplicar en su taller final. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por la disposición. Muchas gracias por estar aquí. Y cuídense mucho, protejan a sus familias. Y ya nos veremos en vivo y en El sábado, sí. y nos vemos el sábado, si Dios quiere, a las 6, ¿vale? Gracias. Un abracito. Gracias, profe. Muchas Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Profe. Dime.
Con referente a las fechas en el estado de la entrega de las tareas, ¿las cambia? Porque eso Sí, quedan tranquila. como atrasadas. Ah, No se bueno. preocupe. Igual tranquila. Y de todas maneras yo nunca lo bloqueo para que ustedes suban las tareas. Así suban atrasaditos, no hay problema. No me preocupen que yo entiendo toda la coyuntura que ha habido estos días y sé que ha sido atípico, entonces no hay problema. Profe, mil No, gracias. Un con todo abracito. gusto. Dios lo bendiga. Igualmente. Amén. Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao, profe. Mm. Chao.